va a llegar a un sector y ahí se van a devolver. ¿Ya? Tira la cuestión. Tira la cuestión. ¿Puede explicarme de nuevo? Sí, se lo voy a mostrar en una imagen. ¿Ya? ¿Qué función tiene el sistema linfático? Mantener el equilibrio del líquido en el medio interno, ¿ya? Y también intervenir en la respuesta inmunitaria. En la mantención del equilibrio tiene que ver con los procesos de drenaje o retorno de líquido. Tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Con qué está asociado el sistema linfático? Está asociado con el sistema cardiovascular. En el cardiovascular circula la sangre, ¿cierto? Y la sangre tiene nutrientes y otros elementos. Pero la sangre también tiene que ser limpiada, o cuando la sangre llega a la célula, ¿cierto? Que está la célula y alrededor de la célula también hay líquido. Entonces ese líquido que sale de la célula es retomado por el sistema linfático y devuelto al sistema circulatorio. ¿Se entiende? No. ¿No? Circulatoria. Capilar, célula. Entrego sangre, pero también la célula alrededor tiene líquido tisular o líquido extracelular. Entonces el sistema linfático es mucho más delgadito, está aquí, y todo este líquido que se sale, que se pierde, comillas, de la sangre en el proceso, lo toma el sistema linfático, lo retoma y lo devuelve al sistema circulatorio. Por eso habla de retorno de líquido o mantener el equilibrio. Entonces el agua o el plasma que se pierde en el intercambio, el plasma que se pierde de la sangre, lo toma la linfa o lo toma el sistema linfático y lo devuelve al sistema circulatorio. Se los voy a mostrar en una imagen para que se entienda. ¿Ya? ¿Qué elementos van a conformar el sistema linfático? Vasos, que son los vasos linfáticos, que no son los mismos que los vasos sanguíneos, no son venas ni arterias. La linfa, que es la linfa, es un líquido que viene desde la sangre y que posee en su interior principalmente células del sistema inmunitario o inmunológico. En la linfa es donde se encuentran básicamente los linfocitos. De ahí viene el concepto de linfa. O de ahí viene el concepto de linfocito. O sea, glóbulos blancos. ¿Ya? Tiene los ganglios linfáticos, que son acumulaciones de vasos linfáticos, y algunos órganos que participan en este sistema, como son las amígdalas, el timo y el vaso. Y también es parte, o se considera parte del sistema linfático, la médula ósea, porque ahí es donde se van a formar estas células sanguíneas. ¿Sí? De acá le preguntan. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el sistema linfático es esto que está marcado acá. Y si se fijan, tiene se irradia hacia ciertos sectores, pero se llama sistema cerrado porque no se va a conectar hacia todos lados, sino que llega a un punto y se devuelve. ¿Ya? No. No sé si se devuelve. Sí, se lo subo hoy día mismo, junto con el de circulatorio que me pidieron. Uy, no lo van a subir, ¿no? ¿Ah? Siempre nos quedamos esperando. Oh. No, ahora no sé. Ahora sí que sí. Ya. ¿Por qué está formado? Aquí está el sistema linfático. Este es el sistema linfático. Todo esto que está aquí y acá. ¿Se fijan que no recorre todos los órganos? Sino que se irradia a ciertos sectores que puedan absorber lo que pueda la sangre perder y son retomados o son devueltos al sistema circulatorio a través de dos elementos. Entonces está formado por capilares linfáticos muy finos y de extremo ciego. ¿Qué significa esto? Que llegan hasta un punto y ahí se cierran. No es como las venas, que si una vena yo sigo el capilar, comienza una arteria. ¿Se acuerdan? Acá no, acá llega. Tenemos vasos linfáticos con válvulas semilunares. ¿Qué significa con válvulas semilunares? Que tenemos válvulas, igual que las venas, igual que el sistema de venas, de tal forma que la linfa vaya avanzando y no se devuelva. ¿Se entiende hasta ahí? Vasos quelíferos que proceden del intestino delgado. Aquí está su intestino delgado. ¿Se acuerda que entre las vellosidades intestinales la vellosidad tenía terminaciones de vasos sanguíneos y también de vasos linfáticos? Los quelíferos, ¿por qué? Porque una función es absorber las grasas y transportar las grasas. Tiene ganglios linfáticos donde se unen los vasos linfáticos, por ejemplo, visualmente, para que usted vea. Acá, donde hay hartos puntitos de color negro, aquí, son vasos linfáticos. ¿Hola? Son ganglios, porque es donde hay acumulación de vasos. Como los ganglios, la linfa lo que tiene es gran cantidad de linfocitos, es decir, tiene gran cantidad de glóbulos
Es por eso que cuando usted tiene una enfermedad o está siendo atacada por un microorganismo, ¿qué es lo que se inflama? Los ganglios linfáticos. Y cuando usted le quieren bajar la fiebre, ¿dónde le ponen los pañitos húmedos? Aquí, 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 la ingle. ¿Dónde le están poniendo los pañitos húmedos? Mire, en los ganglios linfáticos, donde hay acumulación de linfa, por lo tanto hay acumulación de glóbulos blancos. Aquí, acá, acá, esas zonas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los ganglios? Actúan como filtro al tener una estructura interna de tejido conectivo, ya en forma de red. Y es aquí donde los linfocitos recogen y destruyen bacterias y virus. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para que sigamos la idea. Usted tiene una infección a nivel del pulmón, ¿cierto? Los linfocitos llegan acá, arrastran los virus y bacterias al torrente linfático, ¿sí? Y los llevan a esta zona, al más cercano donde están los ganglios, porque ahí hay gran acumulación de linfocitos y pueden destruir esas bacterias de mayor eficiencia. ¿Ya? Entonces por eso a ti te dan, cuando tú bajas la fiebre, porque son las zonas donde hay mayor concentración de linfocitos, por lo tanto hay mayor concentración se está produciendo destrucción bacteriana, o principalmente bacteriana o de algún microorganismo que esté afectado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué se inflama? Se inflama porque se supone que tú tienes, tú tienes un vaso, un tubo y en su interior vas a tener, ¿cómo se llama? Linfocitos. Entonces en la lucha se va produciendo sustancias que son elementos de desecho, por lo tanto van inflamando el vaso. Por eso te duele aquí, estos son dolores clásicos. Y ahí eso indica que hay una infección. Después eso se absorbe. Porque ¿qué hace después la linfa? Todos los desechos los devuelve al sistema circulatorio. ¿Y en qué parte se conecta con el sistema circulatorio? Ahí. ¿Con la arteria? No, se conecta con las venas. La vena subclavia y la vena linfática. Una tía buenas tardes. Ya, el sistema linfático entonces, ¿qué va a hacer? Va a transportar la linfa. Por lo tanto, ¿cuál es su función? Recoger el plasma sanguíneo y devolverlo a la sangre. ¿Qué plasma sanguíneo? Recuerde que nosotros tenemos plasma y tenemos elementos figurados, glóbulos blancos, rojos, plaquetas. ¿Qué plasma va a recoger? El plasma que cuando el capilar llega a la célula y entrega el plasma, o sea, los nutrientes que están dentro del plasma, y alguna de esas queda en el líquido intersticial, o sea, en el líquido fuera de la célula, ese líquido lo retoma nuevamente el sistema linfático, lo lleva y forma ese líquido, más los linfocitos forman lo que usted conoce como linfa. ¿Se llamaba líquido infrado? Intersticial o líquido extracelular. ¿Ya? El árbol de agua. Dígale bien, pues. Le habla así. ¿Qué otra función tiene el sistema linfático? Transportar grasas absorbidas en el intestino por los vasos quilíferos. ¿Ya? Y también producir la maduración de los linfocitos en los ganglios linfáticos. Después no venga a desordenar a la gente, ¿sabes? Tengo un examen de sangre Ya, entonces, para que vamos aclarando ciertos elementos. Tenemos dos sistemas circulatorios, linfa, sangre. ¿Ya? Para que me entiendan. Por la sangre circulan los nutrientes, circula el oxígeno, son los gases necesarios, todo eso. Y eso llega a la célula. Como nuestro sistema es bien especial, llega a la célula. Pero cuando está haciendo el intercambio, parte de ese líquido, de ese plasma, se pierde y no entra a la célula. ¿Se entiende? Y eso que se pierde es tomado por otros vasos chiquititos que están alrededor, que son los vasos linfáticos, y son retomados, se toman, la grasa que sobra se toma, y esos líquidos que si no se perderían, sería poco útil, esos líquidos que están ahí son devueltos a través de la linfa, son devueltos al sistema circulatorio, de tal forma que no se pierda nada. ¿Se entiende? Que es un poco el monito que está acá. Lo voy a avanzar un segundo. Eso. Usted va a tener acá, estas son
haciendo o entregando, regando, entregando sangre, parte de ese líquido se pierde, que es absorbido nuevamente por el sistema linfático, y el sistema linfático lo va a tomar todo, se va a transformar en lo que es la linfa y lo va a devolver al circulatorio. Profe, y eso así como que se ven que no son continuos significa que son ciegos. Exacto. Ah, Esto es continuo. Te fijas que de aquí yo sigo acá, acá no, llega a un punto y ahí termina, ciego. ya. Entonces son ramificaciones que tienen término. Entonces por eso cuando tú tienes estas ramificaciones, cuando tienes agrupaciones en ciertos sectores de estas ramificaciones, un ganglio. Porque como la otra función que tienen estos es hacer madurar a los linfocitos, en los ganglios maduran los linfocitos. ¿Qué significa madurar? Dejarlos listos para poder producir su efecto inmunológico. Si no, somos jóvenes, no saben qué hacer. ¿Ya? Entonces por eso dice, transporta, recoge el plasma sanguíneo y lo devuelve a la sangre. Entonces fíjese que el sistema no está en todo el cuerpo, sino de aquí y aquí se irradia. ¿Ya? Y aquí esta irradiación se va concentrando, son ciegos, se concentran y aquí se concentran los ganglios y se dividen. Por eso vuelvo a insistir, cuando usted está enfermo, cuando está siendo atacado por alguna bacteria, normalmente los dolores y las molestias son principalmente transmitidos por el sistema linfático, porque está ahí es donde tienen los vasos sanguíneos que van a estar haciendo el proceso de destrucción de estos microorganismos. Por lo tanto se van acumulando y empiezan esos dolores, pues todos estos sectores, los dolores corporales normalmente son en las extremidades. ¿No? Está resfriado, sí. Sí, pues cuando estoy como aquí, se duele todas las zonas donde se acumulan los ganglios. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? De acuerdo a esto, ayuda a la parte venosa del sistema vascular a devolver líquido tisular o líquido extracelular de los espacios, ¿cierto?, intercelulares a la sangre de donde se originó. Y ese líquido tisular que conforma el sistema linfático más los linfocitos es lo que usted conoce como la linfa. Si uno dice la sangre está formada por plasma y, ¿cómo se llama?, elementos figurados, glóbulos rojos, blancos, que sea plaqueta. Acá la linfa está formada por líquido tisular, algunas grasas y linfocitos. ¿Sí? ¿Cómo está formada la linfa? ¿Por qué está formada? ¿Por qué? Líquido tisular. Líquido tisular, grasas. y glóbulos o linfocitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace eso? Ayuda ahora, ¿a dónde se conecta? No se conecta con todo el sistema circulatorio, con todo el sistema cardiovascular, sino que solo se conecta con la parte venosa. O sea, la linfa, estos ciegos, van a derivar en una vena importante, qué sé yo, o van a derivar en un vaso importante que va a desembocar en la parte venosa del sistema cardiovascular. Dice, estos capilares linfáticos desembocan en vasos que se hacen cada vez mayores, ¿cierto?, de lo más chiquito a lo más grande. Por último, toda la linfa se vacía en dos vasos principales, el conducto torácico y la gran vena linfática, que están a esta altura. ¿Sí? ¿Ya le dio cosas así? ¿Ya? Entonces, tenemos todo el sistema linfático que se concentra aquí y va hacia la extremidad. Se irradia, va así, ciego, llega hasta ahí nomás, no sigue hasta abajo, llega hasta ahí. Y luego, entonces, estas se van haciendo cada vez, hasta una más gruesa, dos, una a cada lado, y esas van a desembocar en este caso, en los conductos principales, que son las venas, dos venas importantes acá, que son las subclaves, ya vamos a ver aquí. Acá. El conducto torácico, entonces, que lleva la linfa, que es este conducto torácico, va a llevar la linfa hasta la vena subclavia izquierda, ¿cierto?, que tenemos acá, la subclavia, y ahí va a desembocar. ¿De dónde viene esto que desemboca en esta vena? ¿De dónde viene esta linfa o este líquido que ha estado recolectando, ¿cierto?, bacterias, algún microorganismo, todos los elementos de la linfa? Recoge la linfa de las extremidades inferiores, del abdomen, el brazo izquierdo y el lado izquierdo del tórax y cabeza. Entonces recorre todo este lado, va absorbiendo o va todo lo que se perdió en la sangre de aquí, todos los microorganismos que pudiesen estar atacando esta zona de tu cuerpo, los recoge y los devuelve a la subclavia. O sea, que trabaja solo con el oxígeno. No trabaja, llega a los capilares tanto oxigenados como no oxigenados. Lo que pasa es que recoge todo, es como un sistema de basurero, ¿no? Va recogiendo todos los elementos que se perdió el juguito, se lo chupa todo, pero todo este lado. Y aquí y lo va a desembocar en este lado. Y así es como
esparce el cáncer cuando hay cáncer y se llega al ganglio y... Exacto, porque el ganglio se ramifica, por lo tanto si tiene una célula que puede ser cancerígena, claro, al ramificar llega y va a llegar a toda la zona y se puso una Y la metástasis. absorbió de esta manera. Sí. Claro, y la absorbió de esta manera. Por el otro lado, del lado derecho, tenemos la gran vena linfática, que sería esta, que recoge entonces la linfa del brazo derecho en la cabeza y el tórax. O sea, de aquí, toda esta zona, la gran vena linfática y llega a la subclavia izquierda. Y de esta manera, a las dos venas subclavias llega y lo devuelve el torrente sanguíneo. Y ahí se elimina. Claro, y el torrente sanguíneo va a eliminar, depende, o en los riñones, los pulmones, depende de lo que quiera eliminar. ¿Ya? Pero ¿cuál es la idea del sistema linfático? Ayudar, entre comillas, al sistema circulatorio o al sistema cardiovascular a no perder ciertos elementos propios que lleva en la sangre. Entonces todo eso que se va perdiendo, lo reabsorbe, lo toma y lo devuelve. Es como sería como el intestino grueso, en el caso De absorción. ¿Ya? Entonces, todo lo de abajo y parte del lado derecho entra por el conducto torácico y todo lo del lado izquierdo, perdón, y todo lo del lado derecho y parte de la cabeza entra por la gran vena linfática. En general el sistema linfático se conoce poco. Uno dice sistema cardiovascular, sistema linfático, pero explica solamente el cardiovascular. Entonces aquí, pero después se habla de los ganglios y se habla de los linfocitos y todo el sistema inmunológico. Y en este caso el sistema inmunológico está más concentrado en el sistema linfático, parte de este sistema, que en el sistema sanguíneo. La del linfocito, porque monocito y demás eso están en el circulatorio, en el otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son los vasos? Los vasos van a tener estas válvulas, ¿se acuerdan que son ciegos, cierto? Entonces van a llegar aquí vamos a tener un ganglio linfático, van a empezar a llegar y aquí hay acumulación. Entonces todo llega aquí, todo llega acá, todo avanza. ¿Ya? Son tubos delgados, transparentes, no son fáciles de observar, no se observa como se puede observar una vena o una arteria, son mucho más delgados, porque recuerde que llega a nivel de célula. Por lo tanto, tienen que ser casi incluso más delgados que un capilar. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir, y cuando se acumulan, llegan varios en una zona, forman un ganglio. ¿Cómo? Cuando hay acumulación de varios vasos linfáticos, forman un ganglio. ¿Profe? ¿Bien? ¿Tienen válvulas semilunares? ¿Sí? ¿Qué son eso? ¿Y los ganglios tienen irrigación sanguínea para ellos? Sí. Ahora, son esas cositas, para evitar que se devuelva la linfa, porque gran parte viene desde las partes inferiores hacia arriba. Entonces, por ejemplo, yo no tengo el sistema linfático como tal, no llega en las piernas abajo, sino que se va a irrigar alguno y va a tomar a este nivel, a nivel de la ingle, y ahí encontramos ganglios, acumulación, gran cantidad. ¿Ya? Por eso vuelvo a insistir que cuando ustedes quieren bajarle la fiebre y todo lo demás, se ponen los pañitos en las zonas de ganglio, en la axila, a nivel del cuello, a nivel de las piernas. ¿Y eso no tiene que ver con la diabetes? De que donde no llegan tan abajo, por eso a la gente a veces le corta la No. Profe, por eso cuando uno tiene Y calor en la cabeza. siempre dicen que hay que mojarse estas partes, ¿no? Para enfriar, Como para tenía bajar la regular, temperatura, sí. claro. Ya, y el otro lado, cuando tú tienes calor, que tienes que hacer llegar agua tibia, no fría, es súper errado cuando uno tiene calor usar agua fría. Porque si tú usas agua fría, lo que provocas en tu cuerpo, al bajar la temperatura, tu cuerpo inmediatamente la sube para regular y te da más calor. Por eso la gente, digamos, cultura popular, de abuelita, cuando dice no, que no hay mejor cosa para el calor que un tecito caliente, eso es verdad. Porque el té caliente regula, entonces te obliga a bajar la temperatura, pero las cosas frías te producen más calor después. Por eso hay que bañarse con calefón en el verano. Claro. Por eso hay que bañarse con agua tibia o caliente, que el apoyito depende de cada persona. Pero, por ejemplo, un movimiento clásico que uno hace cuando se está bañando y tiene calor es poner la cabeza y que el agua le llegue aquí. ¿Ya? ¿Eso por qué se hace? Porque aquí tú tienes el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo es el órgano termorregulador. Entonces, al llegar ahí, el termostato es un termostato. Entonces baja y regula las temperaturas. ¿Y por Por qué eso no se moja acá. Exacto. Pero lo hace automático. No dice, me voy a mojar el bulbo. No. ¿Y por qué los pies también son termorregulares?
Lo que pasa, a ver, no es que el pie sea termorregulador, sino que como la sangre llega allá y se acumula, entonces, y para devolverse tú al enfriar, haces que la sangre suba más fría. Ya que por eso los animales como osos polares y lo demás tienen un sistema de circulación que intercambian calor a nivel de las patas, si no se congelarían. Tiene un sistema abajo, al llegar abajo, intercambian temperatura entre venas y arterias para poder mantener la temperatura de las patas de los animales, o sea, se congela. Seroso, pero no. Tengo duda. Primero, La primera. ¿El sistema linfático llega a los pies? directo no. No. ¿Y cómo regula la pérdida de sustancias que hay en los capilares más? Ya, lo que va a llegar son pequeños conductos, vasos muy chiquititos que llegan abajo, pero como sistema así, como ganglio y como estructura más gruesa, llegan hasta aquí, y por eso se irradian hacia abajo. Sí. Por eso sale. Como un árbol. Es como, claro, Como una raíces, exacto, un par de raíces. un par de raíces. ¿Ya? Fue estupenda. O es como para que no se quede mala nota en la prueba. ¿Cómo que esto es verdad? Como para complicarnos. ¿Esto existe? ¿Esto es real o es un invento? No, es real. Me dicen que la ciencia. Esto es demasiado chico que no se puede ver porque no existe. Usted va a ser como los antiguos que decían, no, solo existe lo que puedo ver. Sí. Sí. Usted es Santo Tomás, ¿ver para creer? Santo Tomás de aquí, no me levanté a las 5 días para Pregunta. como yo. Sí, pues, acuérdese que antigua, Entonces, la ciencia. cuando uno piensa, por ejemplo, en la idea de la generación espontánea, tú se lo enseñas a los chicos a la generación espontánea y le dice que de la nada aparecía la vida, a los niños les cuesta creer eso. Y les cuesta creer porque son niños que en un mundo donde hay unas tecnologías, pero si tú piensas que antiguamente no existía ni una lupa, y lo que veían ellos que de carne en descomposición salían moscas, entre la ropa sucia y lo demás salían ratones y no veían nada, entonces obviamente yo puedo creer la generación No sé qué espontánea. tipo de ropa sucia tiene usted, pero también no sabe ratones. No, pero grandes acumulaciones de... No, porque no está tan sucia la suya. Entonces, de ahí viene la idea de las generaciones. Por eso después cuando Reddy hace la cuestión de la carne, ¿se acuerdan de ese experimento de la carne? Él cubre y todo lo demás y él dice, ok, las moscas no nacen por generación espontánea. Ahora, no sé cómo nacen. ¿Te fijas? Dice, no sé, generación espontánea no es, pero cómo hace la cuestión no lo sé. Y después otro, y así van avanzando y con aumento de tecnología dicen, no, hay microorganismos, o hay una cosa en el ambiente, y uno ahora, entonces esto también, esto sí existe. ¿Ya? Hay una cosa. Hay una cosa misteriosa que se llama linfa. ¿Ya? Entonces, para entender la idea sería más o menos así. ¿Ya? Tú vas a tener el sistema cardiovascular que está funcionando aquí, la sangre da la vuelta y todo el cuento que ya sabemos, y paralelo va corriendo alrededor de él un sistema linfático, que ¿qué va a hacer? Recuperar todo lo perdido y devolvérselo al sistema circulatorio o cardiovascular. ¿Y esa circulación también es generada por la fuerza del corazón? Del corazón, sí, y por terminaciones nerviosas también tú tienes. ¿Ya? Entonces, el fluido y las proteínas que escapan de los tubos capilares, o sea, que se sale de la célula para que no se pierda, son recogidos por los capilares linfáticos y regresados a la sangre. O sea, aquí todo se utiliza, nada se pierde. ¿Ya? Los movimientos respiratorios y musculares promueven el flujo del fluido linfático. O sea, cada vez que tú respiras y todo el movimiento va a activar, va a hacer que esto se mueva y el sistema linfático también funciona. Los vasos linfáticos se vacían ¿dónde? En la subclavia derecha y tanto izquierda. ¿Ya? Así que sí existen, no es magia. ¿Ya? Para que usted sepa. ¿Estamos claros con el sistema linfático? Solamente no nos vamos a ver en detalle, solamente eso, pero para que sepa que existe algo más que no es magia. El reciclado. ¿Ya? A ver, aquí está la regulación hacia abajo. Sí. ¿Dónde tenemos los grandes ganglios linfáticos? Bajo el mentón, submaxilar, y por eso cuando tú tienes, por ejemplo, una infección en los dientes, en alguno de tus dientes, y se te inflama el ganglio, ahora, porque como hay una infección, ahí hay acumulación de linfocitos, están peleando para bajar la infección, entonces te duele aquí, toda esta zona, y se te inflama. Se te inflamó el ganglio, ¿ya? Las cervicales superficiales, los ganglios cubital, ¿cierto? Vamos a tener ahí axilar, cúbito,
axila, inguinal, que son acá. Estas son las zonas entonces donde tú vas a tener gran cantidad y también vas a tener arriba algunos ganglios, por eso que también cuando quieres bajar la fiebre ponen el pañito en la frente y qué sé yo. Que son las zonas donde hay ganglios, donde hay acumulación por lo tanto de vasos linfáticos y aquí es donde va a producir la maduración de los linfocitos. Entonces cuando hay infecciones llegan hacia allá los microorganismos para poder destruirlos más fácil. Y aquí son los que se van a inflamar por efecto de Profe, ¿por qué hay tanto temperatura. en los pechos? No, aquí lo que pasa es que aquí tenemos los ganglios y aquí irrigan esta zona. Es bastante irrigada la zona. Y es por eso lo que tú decías, por ejemplo, el cáncer mamario, es súper fácil de que afecte a la mama completa rápidamente porque como se traslada estas células cancerígenas a través del sistema linfático, se produce cáncer. Había un dibujo que me parecía súper bonito, pero lo saqué después. ¿Qué es lo que tiene acá ella? ¿Qué es lo que tiene? El vaso? dibujo al- Ese. al- sí. Eso es una estructura que también, entramos en lo que dice Jorge, que Imaginariamente. se cuenta que existe, que es parte del sistema linfático, que es el vaso. Pero, claro, cuando uno dibuja el sistema, el vaso no existe, tú dibujas el páncreas, el hígado, todo. Y el vaso, de hecho, se puede extraer y lo demás, y el vaso acumula o forma bastante, ayuda a la formación de glóbulos blancos, ¿ya? Y es parte del sistema linfático, como órgano. ¿Es el vaso con B larga? Ese es el vaso con velar y con Con Z, Z, el vaso. el bajo. Claro, que no es verde, es como rojito, ¿no? Color. ¿Ya? Las tripas se ven como Si usted, por ejemplo, hay algunos, yo lo que les decía, hay algunos, por ejemplo, nemátodos, algunos gusanos, que atacan al sistema linfático, se meten al sistema linfático y como el sistema linfático cuando es infectado se inflama, empieza a producir, por ejemplo, enfermedades como la elefantiasis, se inflaman las estructuras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ataca a este lado, se te va a inflamar solo una zona de tu cuerpo y te va a quedar sobredimensionado una y más pequeña la otra. Se las tenía en imagen. Y ahí estaría. ¿Sí? Ahí tenemos la irrigación hacia abajo, pero los centros están ahí. ¿Ya? Pero es anónimo para que nadie sepa quién es. Solo es conocido como linfático. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Para que nadie sepa que veo y todo le podemos hacer. Ya. Terminamos entonces con el linfático que estaba pendiente. Esto no me entiendo. Acá viene. ¿Qué quería? ¿Puede pasar los PPT? No, es mío. Sí, ¿Cómo andan los PPT?